¿Qué tal si abre su Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 7? Amén. Santiago 4, 7. Luis nos ayuda mucho aquí con la pantalla. Pero hoy quiero contarles una historia bien poderosa para aquellos que no están familiarizados con las historias de la Biblia. Porque todos nos las ha presentado Televisa, ¿no? Churubusco Azteca. Nos han presentado la historia de Sansón. Deje desconectar los monitores. Nos han presentado la historia de ¿quién más? A través de las películas. ¿Qué otras historias usted ha visto? De Moisés, de Noé. El arca de Moisés. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Hay puros teólogos aquí. ¿Quién dijo el arca de Moisés? Bueno, entonces ¿quién mató a quién? ¿David a Goliat o Goliat a David? Hay una historia fascinante que se encuentra en el libro de Nehemías, pero primero quiero hacer una introducción para que podamos entender lo que representa nuestro enemigo. La Biblia dice en Santiago 4, versículo 7, someteos pues a Dios. Si te sometes pues a Dios, ¿qué es lo que ocurre? Resistes al diablo y el diablo se va a ir, va a huir. Sométanse pues a Dios. Bueno, y esa es la parte más complicada de nosotros, de muchos de nosotros. Nos cuesta trabajo someternos a Dios. Y cuando dice esto, está hablando de que tenemos que obedecerle, tenemos que amarle, tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que buscarle de una manera continua, porque es la única manera en la que Satanás reconoce que no se puede meter con nosotros. El diablo, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás es un gran enemigo porque tiene poder, porque tiene mucha fuerza. Y de esa manera él engaña a muchos, haciéndoles creer mentiras, haciendo milagros, haciendo prodigios a través de diferentes formas para distraer el enfoque correcto del ser humano al Dios verdadero. Entonces, el apóstol Santiago nos dice que tenemos que someternos a Dios. Y esa es la tarea más importante de nosotros como hijos de Él. Someternos, sujetarnos, vivir bajo su cobertura. Y lo he mencionado cantidad de veces. Todos los que estamos aquí, los que en su momento hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios y le hemos hecho nuestro Señor y Salvador, tenemos una encomienda, tenemos una tarea, tenemos que hacer algo de parte de Él, porque aunque Él es omnipotente y Él lo puede hacer todo con el poder de su palabra, nos necesita a nosotros. Somos la materia prima más importante para Dios, para que a través de sus proyectos eternos se puedan ver realizados aquí en la tierra a través de sus hijos. Lucas dice que cuando enseña la oración del Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y luego dice, venga tu reino, venga tu reino. Y el reino de Dios se establece aquí en la tierra a través de sus hijos, a través de nosotros. Dios quiere que el estilo de vida, la forma de vida que se vive allá en el reino de Dios, se establezca aquí en la tierra. Santidad, pureza, integridad, obediencia a su palabra. Y así entendemos que somos instrumentos poderosos en sus manos. Entonces, lo que hay que hacer es someternos a Dios, obedecer la tarea que nos ha dado. Resistimos al diablo
Resistir al diablo es ponerte en una posición en la que no te vas a echar para atrás. Resistir al diablo es una lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, párate Isaí un instante. Entonces, él viene contra mí, me quiere atacar, me quiere derribar y yo lo tengo que resistir. Pero no habla de una resistencia a golpes. Cuando hablamos de resistir, estamos hablando de aguantar, de soportar con la fuerza que tengamos, ¿sí? Entonces, él va a tratar de empújame, sé que está más grandote que yo, y yo tengo que resistir. Él quiere echarme hacia atrás, y yo lo voy a resistir. Y así resistimos al diablo y se va. Eso es resistir, porque el diablo viene contra ti y te quiere empujar hacia atrás. Quiere que vuelvas al pecado, quiere que vuelvas a las cosas del mundo, y nosotros tenemos que resistirlo. Cuando resistimos, se va, huye, pero va a regresar otra vez. Pero como vio que le resistimos, no va a venir solo, va a mandar a alguien más. Es como cuando a las muchachas les invitan una michelada, a las hijas de Dios, ¿no? Que dicen, no, gracias, ya no pisteo. Ándale, aviéntate una, que no pasa nada, que el pastor no está aquí. Y empieza ahí el rollo, ¿no? La carrilla. Que no te ve tu pastor, no te preocupes, aviéntate una michelada. Y luego, no, gracias, la resistes. Pero esa amiga va a venir con otras 3 más en una motocicleta acá bien, ¡yuhu! ¡Vente! Y tratan de meterle más ambiente. ¿Para qué? Para que ya como ves, pues ya con 3 ya se arma el ambiente, ya se pone más padre. Ándale, vente. No, gracias. Resiste. Y se van y va a venir ahora sí un ataque más fuerte para hacerte caer. Esa es la intención de Satanás, de que nosotros nos sintamos agobiados o amedrentados por la tentación. La lucha se hace más fuerte, pero nosotros tenemos que resistir. Depende de la capacidad que cada uno de nosotros tengamos, en la fuerza con la que va a venir Satanás. Cuando yo compré mi carro, en el guía del manual del dueño, ahí dice que mi carro tiene capacidad para 500 kilos. 500 kilos nada más, estoy advertido. Si le pongo 600, 700 kilos, aguanta. Y sí, corre bien así. A lo mejor aguanta otros 100 kilos más, pero ya es bajo nuestro propio riesgo. El otro día miraba el manual de la camioneta de la iglesia que decía que su capacidad es de 3/4 de tonelada. Ya si le echo 1 tonelada, 250 kilos más, entonces estoy arriesgándome a que los resortes y a que los amortiguadores se vayan desgastando y hasta se terminen más pronto. Eso es precisamente lo que Satanás sabe, la capacidad que tú y yo tenemos para hacer guerra contra él. Si él ve que tú oras, que tú ayunas, que tú pasas tiempo con la palabra de Dios, entonces él sabe que tiene que traer a más de un demonio. El demonio de la duda, sí, porque existirá Dios. Y el Satanás viene y te tienta con eso. Las armas más poderosas que Satanás lanza contra sus hijos es la incredulidad y la duda. Porque ahí te neutraliza. Dios ni existe. No es cierto. A ver, ¿por qué no me ayudó en este problema? A ver, ¿por qué no me sacó de la enfermedad en la que estábamos? Y Satanás empieza a meter ahí cizaña para que nosotros retrocedamos. Pero si él ve que tú oras, que ayunas, que alabas a Dios en todo tiempo, que escudriñas la palabra, es más, ni se te va a acercar. No se te va a acercar. Por eso el apóstol Pedro dice que anda buscando a quien devorar. Anda buscando a los que no oran, anda buscando a los que no leen la Biblia, a los que no pasan tiempo con Dios, porque sabe que van a ser presa fácil para él y te va a enganchar en una relación que no es tuya, te va a enganchar con el cigarro, con la marihuana. Él sabe de dónde venimos nosotros, él conoce nuestro trasfondo
Y a pesar de que nos creemos bien acá, bien Power Ranger, que no las podemos de todas, Él sabe cuáles son las debilidades en las que le servimos muchos años. Y aunque hemos sido transformados y vamos siendo cambiados de gloria en gloria, Él sigue buscándonos porque nos quiere devorar. Y más cuando de repente ya somos una influencia en la sociedad, en la comunidad, en la iglesia. Él está buscando cómo derribarnos. Entonces hay que resistir al diablo. Así como se vino Isaí contra mí y yo tenía que resistirlo y tenía que resistirlo. Llega un momento en que sientes que te cansas, porque la resistencia es lo que hace que aguantes o que te debilites. Pero hay que resistir al diablo. Sí se puede. Aunque tu carne diga que no, sí se puede. ¿Cuántos han obligado a su carne a decirle, no, sí aguantas? Digo, si aguantas 5 tacos de carnita, 2 de cabeza y 1 de labio, cuando vas al puesto en la noche a cenar, pues vas a aguantar también la carga. En la mañana fui a comprar un garrafón con agua y dije, de aquí hasta la casa me lo voy a aventar, y con esta mano. Y estaba lejos, eran como 1,5 cuadras. Y ahí venía yo. Y luego me cansé de este brazo y me lo aventé para el otro brazo. Y ya me venía cansando y me lo aventé para el otro brazo. Y ya me faltaban como unos 30 metros y ya me había cansado. Pero dije, no, la carne se aguanta, la carne sí resiste. Tú no te aguantas. Así como cuando vamos y le damos gusto, ¿verdad? Que al cine, que al cirlón, que al buffet. Porque la carne aguanta, hermanos, hasta 3 platos así. Unos 6 tacos de barbacoa, luego regresamos por la carne asada y luego regresamos. La carne aguanta lo que le echen. Bueno, que aguante también la carrilla. Entonces yo vengo, no, sí aguanto. Y le demuestro a mi carne quién tiene el control. Y aunque me canso físicamente, llego a la casa, sí, medio cansado y fatigado, pero llegué. Y le demostré a mi carne que no es lo que ella diga, sino lo que mi espíritu diga. Si nos ponemos en esa posición de que sí aguantamos y de que sí soportamos, las tentaciones se van a ir de paso. Nuestros enemigos van a tener que huir. Entonces quiero contarles esta maravillosa historia que muchos se van a identificar con ella. En el capítulo 4 del libro de Nehemías. Capítulo 4 del libro de Nehemías. Le voy a hacer una breve reseña. Daniel está orando para que Dios le revele cuándo van a salir de la cautividad de Babilonia. Se estaban acercando los 70 años. Para entonces Daniel ya era un hombre viejo. Muchos pintan a Daniel como un joven ahí orando y echando batalla, pero ya había pasado la cueva de los leones, ¿verdad? Ya había pasado la cueva también, el horno de fuego. Pasaron muchos años. Daniel ya era un hombre viejo, pero que estaba esperando la revelación para ver cuándo iban a salir de ese cautiverio en Babilonia, donde estuvieron por 70 años. Llega el rey Darío de Persia y da un edicto, suelta una orden para que salga una primera bandada. Entonces se viene el sacerdote Zorobabel. Y junto con él se viene Esdras. Zorobabel era el sacerdote y Esdras era un escribano. Esdras era el mejor catedrático de esa época. Ahorita no hay quien le llegue el mejor catedrático de estos tiempos, conforme a la ley. No hay quien se compare con Esdras. Entonces era un hombre bien conocido, bien letrado, y Dios lo trajo junto con el sacerdote Zorobabel para reconstruir el templo que había sido derribado por el rey Nabucodonosor y su ejército. Entonces están construyendo el templo, el sacerdote junto con Esdras, pero falta un constructor que levante los muros de la ciudad de Jerusalén que estaban derribados. Las puertas estaban quemadas, estaban caídas. Entonces llega Anani, un hermano de Nehemías, y Nehemías le pregunta, hey, what's up? ¿Y qué ondas? ¿Cómo estás? Devastados. Terrible, Nehemías. La ciudad está caída, los muros están derribados, las puertas están quemadas.
Y dice que Nehemías se sintió triste, dijo, qué tremendo. Y cuando Nehemías llega a la mesa del rey, porque su trabajo de Nehemías era ser copero, él era el que probaba la copa de vino y el plato de comida del rey antes que para que el rey no fuera envenenado por los enemigos que tenía. Entonces imagínense la tarea que tenía Nehemías, el trabajo que tenía Nehemías, probar la copa de vino y probar la comida antes del rey. Si alguien quería matar al rey, el primero que caía será Nehemías. Pero Dios estaba con Nehemías. Entonces llega Nehemías con el rey lo ve triste, porque Nehemías era un hombre carismático. Llegaba, ¿qué onda, rey? ¿Listo para echarnos otra copita? ¿Verdad? Dice, ¿ahora qué nos dieron de comer? Bueno, llega, se avienta pero llega triste. Y el rey mira su semblante y le dice, ¿qué pasó, Nehemías? Fíjate que, oh rey, que la ciudad de mis padres está derribada, los muros están caídos, las puertas están quemadas y el templo pues va a medio construir. ¿Por qué hago mención de esto? Porque lo hace Nehemías en su relato. Porque para una ciudad tener los muros caídos y las puertas quemadas era una vergüenza, era un oprobio, era una vergüenza. Y las naciones de alrededor hacían escarnio, se burlaban de una manera cruel. Entonces Dios trae a Nehemías a Jerusalén para que empiece la tarea de reconstruir los muros de la ciudad y devolverle, ¿verdad?, la dignidad a la ciudad. Pero cuando tú te propones hacer algo gigante para Dios, cuando por fin dices, ahora sí, Dios, le voy a echar ganas. Y desde ahorita, antes de que termine este año, ya estás haciendo tu lista de propósitos. El año que entra, sí voy a leer la Biblia, Dios. El año que entra, sí voy a ayunar. El año que entra, sí te voy a servir. Menos tamales, más ayuno. Menos champurrado, más oración. Te prometo, Dios, que ahora sí voy a bajar el cielo y las estrellas. Y cuando te propones hacer algo grande para Dios, se van a levantar tus adversarios, se van a levantar tus enemigos, van a hablar de ti, te van a calumniar, van a tratar que detengas la obra. Y siempre que tú te propones a servir a Dios, viene el diablo para distraerte, te va a distraer. Aquí una fiesta por acá, aquí una pachanga por acá, pero hay servicio en la iglesia. El domingo vamos a la iglesia, ahorita vamos a darle duro acá a la fiesta. Y Satanás empieza a distraerte. En el capítulo 4, Nehemías se da cuenta que tenía unos grandes enemigos. Capítulo 4, del versículo 1 en adelante. No se moleste conmigo si le leo la historia para que la entendamos mejor. Dice así: cuando oyó Sanbalat, ponga atención a los nombres de los personajes porque vamos a detenernos un poco en ellos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a Sanbalat Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Y entonces Nehemías, al escuchar la burla y el escarnio, levanta su voz y ora a Dios: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el insulto de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban la obra. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esta es la primera parte. Es la primera parte donde Nehemías dice: ya salí en la noche, ya le di un vistazo a la ciudad, hay mucho trabajo que hacer,
la mayoría de todas las casas de los habitantes de Jerusalén estaban derribadas. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Pero llegó Sanbalat cuando vio que empezaban a poner piedra y más mezcla y más cemento y traigan más piedra y vamos avanzando. Pero lo oyó Sanbalat, quien era el gobernador de la provincia de Samaria, pero en realidad se cree que era el gobernador de Amón y Moab. Se cree que era el gobernador de los moabitas. Se cree que era el gobernador de Moab. Y Tobías, su pariente, era el gobernador de Amón. Ellos dos eran personajes, pero de mucho cuidado. Por ejemplo, Sanbalat estaba gobernando en ese tiempo la ciudad de Samaria y era residente, vivía en Bet Orón. Dice Nehemías 2:10 que era Sanbalat Oronita. Quiero ver un poquito el trasfondo de Sanbalat, porque era un hombre rico, muy rico, será gobernador y de mucha influencia. Entonces él utilizaba su riqueza y su influencia para hacer detener la obra. Pero él necesitaba otro camarada que le hiciera el paro y se fue con Tobías. Tobías era el gobernador de los amonitas. Eran parientes, literalmente eran hermanos. Los amonitas y los moabitas eran hermanos. ¿Ustedes quién creen que eran estos tremendos? Venían de la descendencia de los mismos parientes de Abraham. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando salió Lot de la ciudad de Sodoma y Gomorra? Y que se va por el valle, por una llanura, y que sube al monte. Y el ángel les dijo, no volteen para atrás porque les va a ir mal. Entonces volteó la esposa de Lot y se convirtió en estatua de sal. Y Lot, cuando llega ya lejos de la ciudad, dice que sus dos hijas iban con él. Entonces, bien tremendas, dicen, vamos emborrachando a mi papá porque ya no vamos a tener descendencia de él, no vamos a tener más hermanos. La emborrachan, una se mete con él una noche y de ahí sale Moab, el primer hijo de esta relación de incesto. Y el segundo hijo, porque la muchacha emborrachó a su papá y la segunda noche se metió con él, y de ahí nace Amón. Entonces son parientes directos de los judíos, porque Abraham es el padre de los judíos y Lot es el padre de los moabitas y de los amonitas. Entonces sus mismos parientes le estaban haciendo el pleito a los judíos. Y tanto Sanbalat como Tobías dice que eran envidiosos, porque dijo, estos pobres judíos, si levantan el muro de piedra, si una zorra pisa arriba del muro, se va a derribar. No se preocupen, es nada más, es pura emoción. Esto se les va a pasar pronto. Van a ver que los judíos se van a cansar y no van a resistir el trabajo. Eso es lo que piensa Satanás cuando ve que tal vez tu estado de ánimo no es el mejor para servir a Dios. Por eso Santiago dice que hay que resistir al diablo, porque ese fue el primer ataque que trajo Sanbalat y Tobías contra Nehemías, el constructor. Se burlaron de él, hicieron escarnio de una manera cruel. Dice que Sanbalat habló delante de sus hermanos y delante del ejército de Samaria. Quiere decir que era una persona de mucha influencia, y que si él daba la orden, el ejército de Samaria podía intervenir y acabar con los judíos. Pero ese era el plan de Satanás y Dios tenía un contraataque. Veamos que lo primero que hace Nehemías cuando sus enemigos se burlaron de él, levantó su voz en oración a Dios. Dios, no te acuerdes de ellos, que sus pecados y sus iniquidades no sean borradas. En otras palabras, págales de acuerdo al insulto que nos están haciendo a nosotros. Acuérdate de ellos, Dios. Nehemías no se puso al tú por tú, no le regresó el insulto. ¿Qué van a hacer ustedes, pobres judíos? A ver, Nehemías,
¿Qué te crees tú o qué? ¿Te crees que eres muy valiente, que eres muy bueno? Y Nehemías, está bien, no te preocupes. Pero Nehemías y tú y esos miserables débiles judíos, todo bien, no te preocupes, déjanos a nosotros. No cayó en ese juego. No se enganchó con las burlas que sus enemigos le estaban haciendo. En el versículo 7, después de la oración de Nehemías, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, ya se juntaron otros pandilleros más, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, dice que se encolerizaron mucho. O sea que mientras la obra iba avanzando, más se enojaban ellos. Porque dice que Sanballat y Tobías se encolerizaron en gran manera. ¿Usted ha visto a alguien encolerizado en gran manera? ¿Qué hace? Se pone al tú por tú ya cuando lo ve que trae el machete en la mano o saca la peor, ahora sí te voy a matar. Y tú te pones ahí, pues dale, ultimadamente. No, hombre, ¿quién se pone así? Además, no es la idea de que acabe el enemigo con nuestras vidas. Cada vez que tu enemigo se levante contra ti y te diga que no eres nadie, que eres un miserable, ¿verdad? Solamente créete lo que Dios dijo acerca de ti. Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Que Dios tiene propósitos más grandes y poderosos de lo que tus enemigos te puedan decir que no vales nada. Somos los hijos de Dios. Somos importantes para Él. Y Él está listo para hacer algo nuevo y poderoso si nosotros le creemos a Él. No importa cuántos se levanten contra nosotros. El Señor es más poderoso y está de nuestro lado. No dejes que tu estado de ánimo cambie por las burlas, por las críticas o lo que quieran hacer en contra tuya. El Señor peleará contigo porque tiene un proyecto grande. Necesitas verlo desde esa perspectiva. Hay gente que nunca ha logrado nada porque piensa que no es nada. Es que yo no soy nadie. Pues que lo haga él sí. Tiene papás que tienen medios. Él está bien educado. Qué bueno que él tiene esas posibilidades. Pero el hecho de que tú no tengas eso no quiere decir que no seas útil en las manos de Dios. Sí podemos hacerlo. No importa cuál sea tu oficio, no importa hasta dónde hayas llegado a la escuela, Dios hace milagros poderosos con aquellos que solamente dicen: Dios, yo lo voy a hacer. No soy arquitecto. No soy un gran constructor, no soy ingeniero, pero si tú me enseñas, vámonos adelante en el camino. Amén. A ver, por ejemplo, Isaí, ¿quién te dijo que tú sabías cantar antes de conocer a Cristo? ¿Aprendiste los dones y los talentos en el camino del Señor? El Luisillo, antes de conocer a Cristo, él no sabía que era un buen músico, ¿no? Del bajo. Nadie nos damos cuenta del potencial que tenemos mientras estamos del otro lado del muro. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, no, hombre, empiezan a fluir los dones, los talentos, las habilidades. De repente empiezas a querer cantar, a querer aprender a tocar la batería, a predicar, a enseñar, y te das cuenta que tienes un potencial que estaba ahí guardadito, encerrado. Ese era Nehemías. Dice que los enemigos de Nehemías se encolerizaron. Ahora, fíjense, como Sanballat y Tobías no pudieron persuadir a Nehemías de que retrocediera la obra, se unieron con los árabes. Y luego se unieron con los amonitas. Y luego se unieron con los de Asdod. Escuchen, Asdod era una ciudad filistea y era el centro del culto a Dagón. Era una ciudad fuerte y poderosa porque estaba siendo gobernada por los filisteos. Y los filisteos, ustedes saben que siempre fueron los más grandes y acérrimos enemigos de Israel. Ahora, como David llegó y dijo: no, esto nos lo entregó el Señor a nosotros, conquistó la ciudad de Asdod. ¿Se acuerdan cuando pusieron el arca del pacto en el templo de Dagón? Pobre mono, no, así de grandote. Estaba gigantesco Dagón.
y que pusieron la presencia de Dios. Y el siguiente día que vinieron los sacerdotes de Dagón, de ese ídolo, pues lo hallaron arrodillado así frente al arca. Y ya lo levantaron, ¿verdad? Como a Santo Entierro, que lo levanten, porque si no, ahí se les va a enfriar. Chequen esto. Levantan a Dagón y lo acomodan en su lugar, sus sacerdotes. Al siguiente día que vienen, encuentran a Dagón sin cabeza. Estaba decapitado. Se dieron cuenta que el arca de la presencia de Dios estaba haciendo estragos en sus creencias y en la ciudad, porque las mujeres empezaron a tener cáncer. Todos ellos empezaron a tener enfermedades hasta que la botaron. Llegó David, conquistó la ciudad y la hizo parte del reino de los judíos. Hoy Asdod es una ciudad que pertenece a Jerusalén, que pertenece a Israel. Entonces, lo que el enemigo nos quiere causar, si tú te lo propones, hasta lo puedes conquistar. Lo puedes conquistar. Entonces se levantaron todo este puño de enemigos y conspiraron todos a una. 4:8 de Nehemías. Conspiraron todos a una, se pusieron de acuerdo para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ellos sabían, hermanos, lo que la ciudad de Jerusalén representaba. Era el pueblo de Dios. Ellos querían detener la obra a como diera lugar. Y llegó un momento en que el ánimo de los de Judá, de la tribu de Judá, se desanimaron y dijeron: estamos cansados. Imagínense acarreando ladrillo, acarreando piedra, acarreando arena, sacando el escombro. Dijeron: ya nos cansamos. Entonces, cuando Nehemías vio que se juntaron muchos contra él, inmediatamente oró a Dios. Ahí está la clave. Vamos a ir viendo paso por paso que cuando nuestros enemigos son mayor que nosotros y cuando humanamente no puedes derribarlos, tienes que clamar a Dios. Es el único que te puede ayudar cuando ya no hay esperanza en tus flechas, en tus espadas, en tus herramientas para la guerra. Lo único que te queda es clamar a Dios. Los enemigos querían meterse al centro de Jerusalén y acabar con todos ellos. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los ricos, a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible. Peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos y por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Había algunos judíos que estaban con Nehemías, que se habían brincado al bando de los enemigos. Eran sus propios hermanos que venían y que trataban de desanimarlos. Mira, Nehemías, ya vamos parando esto. Vamos parando esto. Si nosotros seguimos, de donde nosotros vayamos, ellos van a volver hasta 10 veces más y nos van a acabar. ¿Se dan cuenta cómo en muchas ocasiones los de la propia familia, la familia de Dios, tratan de atemorizarte? Hermano, ahora sí voy a ayunar. ¿Para qué ayuna, hermano? Tan rico que está el pozole, hombre, y las quesadillas. No ayuna, hermano, eso ya es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y luego que tú quieres: no, ¿sabe qué, hermano? Voy a ir a la campaña o voy a ir a la marcha. ¿Para qué va, hermano? Son re poquitos. No vaya. Y los mismos de la iglesia o de la familia de Dios o de nuestra familia
tratan de desanimarnos. Vean lo que dice aquí en el versículo 12. Había algunos judíos que habitaban entre Sanbalat y Tobías y los árabes, y estaban tratando de hacer que las fuerzas del pueblo mermaran. Usted y yo sabemos que lo que más nos desanima y que nos quita las fuerzas son los malos comentarios. Es cuando alguien habla de ti, que alguien se burla de ti. Y esa es una gran estrategia que a Satanás le ha funcionado hasta el día de hoy. Dentro de la misma iglesia, hermanos, que los desaniman. Miren, cuando nosotros nos venimos de California hace 20 años, y cuando dijimos delante de la congregación que nos veníamos para Tlajomulco para abrir la obra de misiones, para trabajar y predicar el evangelio aquí, los primeros que se acercaron fueron los hermanos de la iglesia y nos decían: hermano Miguel, no se vaya. ¿A qué se va a México? No, hombre, ya se van a morir de hambre. ¿En qué va a trabajar? Tus hijas ya están acostumbradas a esta vida. Las gemelas tenían 6 meses. No faltó el que me dijo: hermano, hasta se le pueden morir sus gemelas allá. Se le van a morir. Es que el agua de allá no es como la de aquí. Y bueno, me decían cantidad de cosas. Trataron de desanimarme. Las voces externas que hay a tu alrededor, los que te dicen, los que te critican, los que se burlan, los que tratan de desanimarte, te lo voy a decir así: son instrumentos de Satanás. Son instrumentos del diablo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: ahí nos vemos, me voy a Jerusalén, ya es necesario que vaya y que sea crucificado? Entonces Pedro se acerca y le dice: Señor, ten misericordia de ti mismo, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Entonces Jesús con firmeza lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás. Jesús le dijo a Pedro, no le hablaba a Pedro, le hablaba al espíritu del diablo que estaba procurando que Jesús no fuera a la cruz, porque sabía lo que representaba la cruz. Entonces Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe, los de Asdod y los amonitas sabían lo que representaba una Jerusalén amurallada y con sus puertas de pie. Sabían lo que representaba porque era el pueblo de Dios. Ya lo habían visto, ya conocían al Dios de Israel, cómo los había avergonzado, cómo los había vencido. Era una nueva generación que venía de 70 años de cautiverio, cansados, viejos, atribulados, y llegan a una ciudad en ruinas. Pero Dios mandó a Zorobabel para que la palabra de Dios no faltara. Y Dios mandó a Esdras para que instruyera en el camino a esta nueva generación que regresaba, pero faltaba un constructor. Y dijo Dios: ahí tengo a Nehemías. Y se lo trajo. Y Nehemías estaba luchando y estaba orando y estaba trabajando y animando al pueblo. Y esta es una lucha que no la puede llevar uno solo. No la puedo llevar yo solo. Yo como pastor veo que Tlajomulco tiene sus muros derribados, tiene sus muros caídos. Le voy a decir por qué. Porque generación tras generación el enemigo se metió a nuestra ciudad. Véanlo todos estos días, la gente yendo detrás de ídolos y de imágenes. Es una cuetoniza que yo no me preocupo, me preocupa mi perro, porque se pone a temblar, se pone ansioso y brinca la barda que le tengo ahí de cerco, y luego ya lo tengo ahí en mi cochera y nomás voltea y me ve así como: sálvame. El enemigo está dentro. Nuestros antepasados los dejaron entrar y se metió con todo, con la idolatría, con la religiosidad, con la mentira, y generación tras generación, y todavía se sigue sembrando ese espíritu de idolatría que sigue separando a las personas de Dios. Usted lo sabe, cuando las mamás pasan a dejar a sus hijos a la escuela, los llevan primero a que se persinen.
Yo me acuerdo bien. Les digo que en una ocasión yo entré y le besaba las rodillas al Cristo de la Misericordia, que estaba así todo bien triste, agüitado. No me da vergüenza, ignoraba como un niño. Yo creo que tenía como unos 9 años. Y cuando pasaba ahí que veía a las mamás con sus niñas que entraban y se persinaban y agarraban el cajón del Santo Entierro y luego le besaban las rodillas a esa imagen, pues yo también lo volteaba y lo veía así. Decía, pobrecito. Y le besaba las heridas a la imagen. Eso es lo que sembraron en el corazón de muchísima gente que hasta el día de hoy no pueden ser libres de esas ataduras. Y son ataduras de Satanás, porque la Biblia dice en Éxodo 21, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni escultura, ni nada de lo que aparentemente represente lo que hay en el cielo. Satanás ha hecho muy buen trabajo desviando a la gente del Dios verdadero y llevándolo por un camino de tinieblas y de oscuridad. Amén. Y tenemos a Satanás adentro de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Por familias, los distribuyó en toda la ciudad, por familias. Esta es una guerra que no la podía ganar Nehemías solo. Por eso dice que juntó a los ricos, que eran los nobles, juntó a todos los ricos, juntó a los nobles, juntó a los sacerdotes, juntó a todo el pueblo y les dijo, vamos. Ya vamos a medio camino, no nos vamos a desanimar. Sé que tenemos 5 poderosos enemigos que están esperando que nosotros dejemos la obra. Pero acuérdense del Señor, que es grande y poderoso. Acuérdense de sus obras, de sus maravillas. Peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus tierras, peleen por sus familias. Vamos a echarle ganas. Y dice que el pueblo, al escuchar el testimonio de Nehemías, tuvo ánimo y esforzaron sus manos para trabajar. Pero los distribuyó por todo el muro de Jerusalén. Y eso es lo que necesita la iglesia. Allí donde tú estás, yo vivo aquí, a un lado del centro. Hay quienes viven en eucaliptos, hay quienes viven como familias. Estamos distribuidos en toda la ciudad. Entonces, si tú te decides junto conmigo, no solamente sacamos al hombre fuerte de nuestra ciudad, sino que levantamos los muros con oración y con intercesión. Pero ahorita la batalla está dentro. Es por eso que hicimos la marcha, porque caminando por las calles, aunque para muchos no tenga sentido, simbólicamente y literalmente estamos confesando que Jesús es el Señor de nuestra ciudad. Estamos proclamando que Él es el Rey, que Él es el Señor de Tlajomulco. Y estamos echando fuera con nuestro clamor, con nuestra danza, con nuestra alabanza. Estamos echando a los espíritus engañadores que por muchas generaciones han estado apostadas aquí. Y huyen, se van en el nombre de Jesús. Amén. Y es una estrategia sabia. Acuérdense. Para muchos puede ser una locura. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Josué, ¿quieres ver los muros de Jericó derribados? Josué, dale 7 vueltas a la ciudad. 1 vuelta por día, por 7 días. Pero el 7º día le vas a dar 7 vueltas. Y en la última vuelta vas a gritar de Jehová es la victoria. Y cuando después de 6 vueltas en la última, todo el pueblo clamó. Y los muros, ¿qué pasó? Se sumieron. No se fueron ni para la derecha ni para la izquierda, porque el pueblo iba a batallar mucho para brincar los escombros. Y eran muros de 20 metros de ancho, como de unos 50 metros de altura. Eran ciudades amuralladas. Entonces lo que Dios hizo fue que los muros de Jericó ¡fum!, se vinieron hacia abajo y se sumieron. Y el pueblo dice que pasó por encima del muro, pero ya que estaba derribado. Entonces, no es un mero simbolismo, es una realidad. Lo que Dios demanda es obediencia. Pero creo que sí podemos, para su conocimiento, Tlajomulco, como los demás pueblos y muchas ciudades, fueron fundadas con sangre. Porque aquí adoraban al dios Tlajomulpilli.
bueno, yo no soy de aquí, ¿verdad? De Guadalajara, pero ya soy de aquí por mi esposa. Ya tengo hasta pasaporte. Cuando vengo de Guadalajara y entro a Tlajomulco, ya saco mi pasaporte. Soy tlajomulca. Aquí adoraban al dios Tlajomulpilli, así se llamaba. Era un indio bravo, era un rey poderoso. ¿Cuántos han estudiado la historia de su pueblo? Es lo primero que yo hice cuando llegué a Tlajomulco. Pues voy a estudiar contra qué estoy peleando. Me fui a la biblioteca y empecé a estudiar la historia de Tlajomulco. Entonces me fui a los anales y me di cuenta que el rey Tlajomulpilli era bravo. Era bravo porque sometió a los tonaltecas. Les puso una recia a los de Tonalá, que aquí Tlajomulco rifa, ¿verdad? Y llevaba al grafitero, Tlajomulco, allá en Tonalá, aquí Tlajomulco rifa. Sometió a los tonaltecas, sometió a los indios de Ixtlahuacán de los Membrillos, hasta allá. Entonces todo ese territorio fue conquistado por los indios tlajomulcas, hasta que vino Hernán Cortés y dijo, ya párale. Y fue cuando dividió pues el territorio. Digo, ya estuvo. Entonces vemos que eran hombres sanguinarios, eran bien bravos para pelear. Por eso aquí, usted ve a un tlajomulca, un nativo de aquí, luego, ¿qué me ves? ¿Qué traes o qué? ¿No te gusta mi moto o qué? Así. Entonces tenemos gente que ha hecho rituales, conjuros satánicos en contra de nuestra ciudad para sumergirla en la miseria. Usted no piense que vemos alcohólicos, drogadictos, jovencitas en los antros tomando micheladas, a las muchachas teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Son conjuros, son rituales satánicos que se han hecho para que las ciudades o las poblaciones vivan en la miseria espiritual y vivan en ese estilo de vida, alejados de Dios. Quieren más la fiesta, quieren más la mundanalidad y la diversión que buscar de Dios, porque hay una opresión del enemigo que los tiene y cada vez los va sumergiendo y sumergiendo más, de tal manera que vemos jóvenes que tienen cirrosis hepática, que se están muriendo por las drogas, por el alcohol. Y la doctora con la que usualmente vamos a consultarnos me dice que las consultas más continuas que tiene son de jóvenes y adolescentes con enfermedades venéreas. Pero hasta fila hacen para tratar sus enfermedades, porque llevan una vida promiscua. Esa es la idea de Satanás. Es la manera en la que está acabando con nuestra ciudad y con nuestras familias. Por eso tenemos un enemigo a vencer. ¿En qué sentido? Usted me puede decir, pastor, pero ya está derrotado. Sí, Jesús lo venció en la cruz, pero él todavía sigue reinando. Jesús dijo, Satanás es el príncipe de este mundo y tiene poder. Es un príncipe, tiene jerarquías, tiene rangos, tiene autoridad, y todavía Satanás está trabajando y luchando porque sabe que fue vencido en la cruz. Colosenses 2 dice que el apóstol Pablo que Jesús públicamente lo venció, triunfando sobre él en la cruz, sobre todos sus demonios. Está derrotado, pero mientras que no va a su lugar, a su destino, está luchando por llevarse a todos los que pueda, a través del pecado, a través de todas las formas que él utiliza para llevárselos al infierno. Porque Satanás tiene su centro de comando, pero envía demonios para enviar dardos de engaños, de mentiras, tentaciones, y la gente está yendo detrás de eso. Pero Nehemías no se la creyó. Cuando oyeron nuestros enemigos, voy terminando, Nehemías 4:15, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. No dejes que Satanás te quite el enfoque. Cuando entendimos que querían entrar a la ciudad para destruirnos, puse al pueblo por familias, resguardamos, unos traían la espada en la mano y con la otra traían la cuchara y la mezcla. Hasta diestros, ambidiestros se volvieron, que con una mano tienen la espada para pelear en caso de que se vinieran los enemigos, y con la otra trabajaban. Cuando lo entendimos, le pedimos a Dios, ¿verdad?,
que nos ayudara para seguir en el trabajo del muro. Pero dice que Dios desbarató su consejo. Todo lo que habían planeado, todo lo que habían hecho para entrar y destruir al pueblo judío, Dios desbarató su consejo. ¿Sabe cuál ha sido mi oración desde hace como unos 2 meses? Y parece una locura, pero yo tengo más de 2 meses porque sabía lo que venía para mi ciudad y es la primera vez que lo hago, se lo voy a confesar. Es la primera vez que lo hago. Cuando subimos al cerro a orar, o que me voy para el otro extremo del cerro, porque de allá, cuando baja uno por el CAT, del cerro se ve el pueblo del otro lado. Y cuando subimos al Cerro de la Cruz, se ve de frente. Entonces, hay un consejo que se levanta para destruir nuestra ciudad, para destruir a los habitantes. Entonces, yo he estado orando en ese sentido. Como sé que se reúnen, no sé quién se reúna, que, ¿cómo les llaman? Los que se encargan del templo del hospital, que el mantopil, que el cipil, que el tatita. ¿Cómo? Oh, yo pensé que cacahuates, dije, con hambre que traigo. Tlalpahuanes. Ok, chequen. Ellos con tiempo se anticipan para preparar una fiesta para su diosa. Así, ellos dicen que no, pero es una diosa. Porque ellos le dan los atributos divinos a una imagen. Porque la Virgen escucha, porque la Virgen aboga, porque la Virgen te ve, porque la Virgen hace milagros. Esos son atributos divinos que le pertenecen a Dios. Porque Dios es omnisciente. Él todo lo ve. Entonces, si María todo lo ve, entonces tiene cualidades divinas. Porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Es una cualidad divina. Y dicen que María está en todo lugar, entonces es otra cualidad que le atribuyen a una imagen. Entonces, que María hace milagros es una cualidad divina. Entonces, no es solamente una imagen, es una diosa, porque le están dando atribuciones divinas como una deidad. Entonces, cuando ellos se juntan y hacen su consejo, pues que vamos a hacer la peregrinación así, y luego pues la fiesta así, y al terminar así, y yo empecé a orar y le decía: Señor, destruye ese consejo, destruye, Señor, confunde esos planes, que no se lleven a cabo todas las actividades que planean. Confúndelos, Dios, así como confundiste al ejército que venía contra Josafat, así como confundiste al pueblo enemigo de Israel cuando venía para destruirlos. Así confunde, Señor, el consejo que han planeado para estas fiestas paganas, que se destruya el consejo, que los planes se vengan abajo y que no hagan nada para que la gente no siga cautivada en la mundanalidad y la diversión de allá afuera. Ayer iba pasando por la calle de Constitución para ver si estaba abierto el taller, porque la camioneta se descompuso de los frenos. Y estaba una muchacha con un lugarcito donde vende lonches. Y fíjense cómo es Dios. Iba yo pasando y estaban hablando. La que estaba sentada le dice: oye, ¿vas a ir a la plaza ahora, a la fiesta? Y la que estaba haciendo los tacos dijo: pues no sé qué pasó, que dijeron que hoy no va a haber nada en la plaza. Entonces yo dije: yes. Dije: sí, de eso se trata. Que no vaya la gente a emborracharse, porque usted va y ve cantidad de puestos de alcohol, ve y cantidad, es un mercantilismo terrible que se utiliza. Yo le pregunté a Toño el otro día, que llegó a tu casa, ¿da, Neto? Estábamos ahí tomando café y llegó Toño. Le digo: ¿qué onda, Toño? ¿Cómo estás? Bien, aquí aguantando el frío. Y ya que se puso ahí tranquilillo, le digo: oye, Toño, le digo, cuando tú fuiste presidente de Tlajomulco, ¿le dabas dinero a la iglesia para las fiestas? Y dice: sí. Le digo: mira nomás. ¿Le dabas dinero al cura o a quién? No, dice: pues al consejo, no. Ya sea dinero en efectivo o en especie. Entonces, vemos que si nuestra autoridad, porque todavía lo siguen haciendo, todavía sabemos que el cura va y toca la puerta o los que se encargan de armar la fiesta. Ajá. Y es obligatoria. Es obligatoria en el mazapán para el día 8
a la policía, ¿verdad? Ya no más falta que el pastor también llegue. Pues ¿dónde está la canasta? Esa es una treta bien armada, con la intención. Fíjense que cada uno de ustedes apoya involuntariamente para, no para el beneficio de una fiesta, sino para la destrucción. Porque aquí hubo un pleito, que mataron a uno, que robaron el carro, porque es cuando más carros se roban, ¿verdad? Es cuando hay más pleitos, es cuando es porque Satanás está bien metido. Y claro, ¿qué crees? Cada cuetón que tú oyes que truena es para exaltar el culto a Satanás. No es nada más que se les ocurrió que anda ahí uno vestido de chango en la peregrinación, o que andan acá, ¿verdad? Alguien me dijo que se hacía así. Y ahí andan. Anda uno vestido de diablo, anda uno vestido de chango, andan ahí, que la mayoría, fíjense, porque chequen esto, los que van en la danza dan unos pasos así bien sensuales. Porque la gran mayoría son homosexuales, los que están llevando la danza. Bueno, en una ocasión que la miré, no sé ahorita. No puedo, no, en serio, hermanos. En serio, yo cuando escucho que veo que van, no salgo porque el celo de Dios me consume. Me consume como a Gedeón, que Dios le dijo: ve al centro de la ciudad y tumba esa imagen de Baal y destrúyela. Y fue Gedeón y tumbó la imagen y agarró un marro, yo creo, y ¡pum!, y destruyó la imagen de Baal. ¿Y qué hizo después Gedeón? Ay, ¿qué hice? Y va y se esconde. Y vienen y le dicen a su papá: saca a tu hijo porque nos destruyó la imagen de Baal. Y luego le dice su papá: ¿y por qué se los voy a entregar? Si lo hizo porque Dios se lo ordenó. No, pero que destruyó la imagen. Y luego le dice el papá: bueno, si Baal es Dios, pues que se defienda. Si es Dios, que se defienda. A ver, ¿por qué no metió el pie cuando lo tumbó Gedeón? ¿O por qué no dijo: oh, espérate, me caigo? Porque es una imagen muerta. Y de ahí en adelante se llamó Jerobaal, y que quiere decir el que contiende con Baal, el que contiende. Y a mí me da un celo que, bueno, lo único que ocuparía es agarrar a Nicole. Ahora, mija, porque es una monita así, hermano, lo que mueve multitudes. Así está. Pero no es la imagen, es lo que va detrás de esa imagen. Es un espíritu demoníaco que está con una influencia tremenda, que tiene una ceguera sobre nuestra ciudad. Y hablo de esto porque me identifico con la historia de Nehemías, porque necesitamos de levantar los muros que están derribados. Necesitamos de que en cada lugar que entra, cada puerta que tenemos y de la gente que entra a nuestra ciudad, necesitamos levantar una puerta, un cerrojo, y decirle: aquí no entra la idolatría, aquí no entra la inseguridad, aquí no entran los homicidios, el narcotráfico. Le cerramos la puerta, le cerramos la puerta al homicidio, le cerramos la puerta al matricidio, a la violencia intrafamiliar, a la que está aquí en las vías del tren, la que está allá por la de Héroes de Nacosari, la de Calle Higuera, la que está acá por Porfirio Díaz, acá por el CAT, la que está por López cerrar las puertas a través de la oración y de la intercesión, y declarar que el Señor es el que reina en nuestra ciudad, y sacar a los enemigos que han estado apostados por muchas generaciones aquí. Porque Efesios capítulo 6, 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, gobernadores y potestades. Son rangos espirituales. Los principados son los que están sobre toda la nación de México, promoviendo la idolatría a la Guadalupe. Ese es el principado. Todo México y todo Latinoamérica tiene principados fuertes que hacen que la gente se vuelque a adorar esa imagen en la Ciudad de México. Y luego tiene gobernadores. Tiene el otro rango, tiene gobernadores estatales. Chequen, nosotros tenemos 32 entidades federativas, y en cada estado de nuestro país tenemos un gobernador de las tinieblas.
Entonces los gobernadores le rinden cuentas a los principados. Ve el rango de autoridad. Los gobernadores de cada estado que están promoviendo el ocultismo, la hechicería, la idolatría, el adulterio, las borracheras, los asesinatos, el narcotráfico, ellos tienen sus chalanes que se llaman potestades. Y las potestades están en los 125 municipios de nuestro estado de Jalisco. Y cada municipio tiene una potestad. Y cada potestad, aquí Jalisco, Tlajomulco, perdón, tiene una potestad. Identifíquela usted. Idolatría, religiosidad, alcoholismo, adulterio, fornicación. ¿Qué es lo que usualmente se ve más en la calle? Asesinatos, robos. Esos son las huestes de maldad. Es el último rango. Los demonios que no hay que desconsiderarlos, que son los que andan, ándale, vete a pistear. ¿Qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a la reunión de jóvenes? Vete al baile, ¿verdad? Que vete a los 15 años, que vete para acá. Y el demonio, las huestes de maldad de las tinieblas que le rinden tributo a la potestad al gobernador y el gobernador al principado. Y así Satanás mantiene cautiva a una nación y a todo el mundo. Entonces tenemos un gran enemigo al que ya no tenemos que hacerle más caso. Te estoy ayudando a entender de que todas tus luchas, todas tus tribulaciones y todos nuestros pecados tienen alguien que las promueve. Se llama Satanás. Si nosotros lo dejamos entrar, Nehemías dijo, no más. Dios descubrió el consejo. No vamos a dejarlos que entren. Versículo 16: de aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, esto está tremendo, dice que el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros, porque los había separados por familia. En el versículo 20, en el lugar donde escuchen el sonido de la trompeta, ¿qué dice? Reúnanse allí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando escuchen el ¿verdad? Más o menos. Cuando escuchen el sonido de la trompeta, todos los que están lejos, vénganse todos, porque el enemigo viene. El de la trompeta estaba encargado conjunto con el atalaya, el que estaba revisando, checando si el enemigo venía en contra de ellos. Y si venía el enemigo, entonces el de la trompeta que estaba junto a Nehemías la sonaba, y al escuchar todo el pueblo la trompeta, todos se venían listos para la guerra. Pero Nehemías les dijo, no se preocupen, vénganse todos juntos y nuestro Dios peleará por nosotros. Eso es lo que hace Dios. Entonces, me quedé a la mitad. To be continue, la próxima semana. Está muy interesante, pero te quiero decir, esto no lo podemos hacer solos. Yo no lo puedo hacer solo. Yo puedo, y lo estoy haciendo. Todos los días estoy duro con las rodillas. Y sobre todo en estos días en particular, no ceso de orar y decir, diablo, te vas en el nombre de Jesús. Ya no tienes nada que hacer en mi ciudad, porque yo la reclamé para Cristo. Entonces te vas. Entonces, demonio de hechicería, de brujería, te vas en el nombre de Jesús. Demonio que promueves la idolatría, la religiosidad y la mentira, te vas en el nombre de Jesús. Te vas a los lugares secos, te vas a los lugares áridos, te retiras de mi ciudad en el nombre de Jesús. Y estoy todos los días echando guerra así. Pero no puedo solo, porque el enemigo se me va a venir con todo. Se está solito peleando. Por eso es de que yo los convoco, hermanos, a que juntos
igual que Nehemías, hagamos la obra de intercesión. Saquemos a nuestro enemigo de aquí. Va a llegar el día, miren hermanos, vamos ganando, vamos avanzando. El domingo antepasado que fui a Puerta Real, iba por la de Constitución, y antes de llegar a la de Flaviano Ramos, ¿verdad? De repente vi a la banda de guerra. Dije, oh Dios mío, no puede ser. De por sí esta calle es bien conflictiva, me voy a detener. Bueno, yo fui el que me quedé así en el frente de la de Constitución y Flaviano Ramos. Iba pasando la banda de guerra y ya vi que venían cargando el féretro, ¿verdad? De esa imagen tendida. Entonces, como había tráfico atrás de mí, volteó uno de los que venían cargando así el cajón. Venía así apenas el amigo, y luego voltea así para ver la calle y me ve a mí, y lo conocí, me conoció, ¿verdad? Pues somos aquí compas del barrio. Entonces voltea y me ve. Entonces yo molesto le digo, quítate, sácate. Entonces nomás se volteó así, ya no me hizo caso. Yo estaba molesto porque me estaban estorbando. Y se supone que debe de haber un permiso como el que nosotros nos pidieron. Ya no pueden sacar cualquier imagen y bailarla. Entonces, me dio coraje, pero al mismo tiempo me dio gusto. Porque ¿saben qué? Iban como unas 13, 15 personas. Dije, esto se está viniendo abajo ya. Se está viniendo abajo porque cada vez es menos la gente que va detrás de las imágenes. Era un domingo, en la tarde, se supone que es cuando la gente tiene más chance de ir y acompañar una imagen. Pues no pasaban de 20 personas. No. Entonces dije, voy a seguirle porque estoy viendo la respuesta a mi oración. Y a veces digo, tal vez estoy peleando yo solo. Tal vez digo, porque no sé cuántos estén en el mismo sentir. Pero me pongo a pensar en Isaías, en Jeremías, en los profetas, que uno solo, hermanos, no hombre, traía a una nación entera patas para arriba. Un solo profeta tenía a toda la nación de Israel como Elías. A ver, ya, párele. Si Baal es Dios, pues vamos a servirle a él. Pero si Jehová es Dios, vamos a servirle a él. Y desafió a toda la nación. Y Dios demostró ser el Dios de Israel. Es tiempo, hermanos. Es tiempo de dejar la apatía. Es tiempo de que dejes la comodidad y que te pongas en la brecha. O sea, vean cuántos lugares de distribución de cerveza hay. En los últimos 6 años se ha triplicado eso como no se imaginan. Yo sé que es dinero para las arcas de la tesorería del ayuntamiento, porque cada permiso de esos cuesta un dinero. Y yo ya fui y me quejé cuando fui a pedir el permiso para la marcha. Le dije, oye, ¿por qué están dando tanto permiso de modeloramas y de tecates? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Oye, ya ni siquiera respetan los parámetros establecidos por la ley. Ya cada media cuadra hay un puño de modeloramas y de distribución de cerveza. Ya donde quiera micheladas, ya donde quiera vemos que todos se están emborrachando. Pasan nuestros hijos a la escuela y ven a las muchachas ahí esperando a los clientes afuera. Es increíble. Entonces yo le digo, oye, ¿por qué estoy viendo que están suelte y suelte permisos? Y yo vengo a pedirte un permiso para una marcha y me estás poniendo un puño de paros. Digo, nosotros estamos tratando de detener eso y ustedes lo están promoviendo. Y no, se quedó callada la licenciada que me atendió. Pero nosotros podemos cerrarlos con nuestra oración y nuestra intercesión. ¿Cuántos lo creen así? Sí se puede. Sí se puede. Miren, ya le prometo que esta va a ser la última. Ya estoy como Marcos, ¿no? Hermano, ya para terminar. Esta es la buena. Para que me la crean me voy a subir ya. ¿Ustedes saben dónde vivo? Ahí en la privada. En mi privada, ahí en mi calle, en la esquina tenía un distribuidor de marihuana. A la vuelta tenía otro distribuidor más grande. En menos
En menos de 200 metros tenía a 2 que tiraban droga. ¿Sí? Entonces, en la esquina se pone un grupo de chavos también a fumar mota. Escuchen, porque esto es poderoso. Eso les va a abrir el panorama para que se detenga la violencia en tu barrio. Empecé a orar, porque ya conocen del evangelio esos tremendos. Empecé a orar y le dije: Señor, llévatelos de aquí, llévatelos, que no sigan trayendo más prejuicios aquí a mi barrio, porque era una entradera y salidera de motocicletas, de mototaxis, de bicicletas, y ya bien descarado. Yo empecé a orar y dije: Señor, sácalos de aquí, llévatelos de mi barrio, llévatelos de mi vecindad. No quieren creer a tu palabra, no se quieren convertir, llévatelos en el nombre de Jesús. Y un día que regresé yo de California, ya me dijeron: oye, ¿sabías que al muchacho de ahí de la esquina lo levantaron y que quedó vivo de puro milagro, pero está en terapia intensiva? Dije: bueno, ese es el trato que Dios de repente tiene por ellos. Yo seguí orando. A los 15 días llegó un comando, y al que estaba a la vuelta de mi casa ahí sobre Constitución, llegaron unos encapuchados y lo levantaron y se lo llevaron. Entonces, si tú quieres que se detenga toda esa maldad que hay alrededor de tu casa, de tu barrio, tienes que orar. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Yo no pedí que lo hicieran así, pero Dios en su soberanía le da el trato a cada quien como lo merece. Amén. Hermanos, pónganse sobre sus pies.